Si seguís el canal sabrás que yo he dicho por mucho tiempo que la MacBook Air para mí es la laptop que da más valor por mi dinero, pero ¿será que ahora que salió la nueva MacBook Pro M1 Pro pierde el trono? En este video vamos a contestar esa pregunta. ¡Vamos! Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Rodri y este es un video más. Hoy tengo conmigo la MacBook Air. Esta laptop espectacular, súper livianita, con procesador M1 que Apple lanzó en el 2020. Y vamos a ponerla a prueba frente a la nueva MacBook Pro. Esta que es un poquitito más grande, un poquitito más gordita, pero realmente súper potente. A mi criterio y lo que hemos visto por el último año es que la MacBook Air está muy cerca en performance de la MacBook Pro M1 y para mí siempre me ha parecido una mejor opción equipar esta máquina, por ejemplo, con más características internas en vez de pagar el plus adicional de ir con la MacBook Pro. Pero ahora que salieron estas nuevas MacBooks, ¿será que pasa lo mismo? ¿Será que todavía esta continúa con el trono de tener el mejor valor? ¿O realmente todo lo que nos trae de nuevo la MacBook Pro vale la pena por la diferencia de precio? Pongamos como marco de referencia justamente esto. Aquí estamos hablando que el precio de entrada de esta MacBook Air súper chiquitita, livianita, finita es de $999 hasta el día de hoy. Apple sigue teniendo vigente esta máquina y si la equipas por ejemplo con 512 GB de almacenamiento y 16 GB de RAM, que es muy parecido a lo que viene acá en la Pro, esta MacBook Air quedaría en $1,499 y justamente la MacBook Pro M1 Pro, que es la máquina de entrada que acaba de lanzar, con los mismos 512 GB y 16 GB de RAM, está en $1,999. O sea, estamos hablando de $500 de diferencia cuando lo equipamos al mismo nivel, $1,000 de diferencia MacBook Pro base versus MacBook Air base. Entonces en el caso de equipar al mismo nivel estaría 30% más cara la MacBook Pro y en el caso de base estaría 100% más cara. Es una diferencia importante y vamos a ver si lo que nos ofrece cada una de ellas vale la pena para pagar esa gran diferencia. Antes de empezar necesito pedirte por favor tu ayuda. Para un canal chiquitito como es el nuestro, tener los recursos para comprar estas máquinas, para comprar las diferentes versiones y hacer estas pruebas comparativas es realmente complicado. Si te gustan los videos, solo te pido que me puedas dejar un like, tu apoyo comentándote o suscribiéndote al canal si el contenido te gusta. Es todo lo que necesito para poder seguir trayéndote este tipo de videos. Así que gracias por tu apoyo. Entonces, vamos a hacer esta comparativa en tres grandes categorías que son, digamos, las más relevantes. Lo primero, por supuesto, diferencias físicas y diseño, ya que aquí probablemente vamos a tener una gran diferencia. Segundo, diferencias en hardware. Y tercero, diferencias en rendimiento y performance, a ver cómo se diferencia a la hora de correr apps y a la hora de hacer nuestro flujo de trabajo. Recordemos también que la MacBook Air es una máquina completamente silenciosa. No tiene ningún sistema de enfriamiento interno y eso hace que cuando la máquina se caliente regule su performance, o sea, baja la performance para poder proteger los componentes internos. Entonces esto puede ser un punto diferencial que influya bastante versus la performance de la MacBook Pro, que sí tiene sistema de enfriamiento. Pero eso nos va a revelar algunas de las pruebas que vamos a hacer. Entonces pongamos primero uno al lado de la otra. Vamos a poner de esta manera y veamos las diferencias en tamaño. Entonces aquí tenemos la MacBook Air. En el lado más largo mide 30.41 centímetros y la MacBook Pro mide 31.26 centímetros. Estamos hablando de 0.85 centímetros o lo que podemos decir prácticamente el ancho de un dedo. Si lo movemos ahora y lo llevamos al lado más corto, aquí podemos ver que la MacBook Air mide 21.24 centímetros
y la MacBook Pro mide 22.12 centímetros. Acá estamos hablando de 0.88 centímetros de diferencia, en el que prácticamente también es menos de un centímetro. Podemos decir también que es el ancho de un dedo, y podemos decir que prácticamente en ambos lados la diferencia es así de menor, menos de un centímetro. En la altura vamos a ponerla aquí uno al lado de la otra. Podemos ver que aparenta una gran diferencia, pero la MacBook Air mide en el lado más alto 1.61 centímetros y en el lado más pequeño 0.41 centímetros. La MacBook Pro mide en todos lados 1.55 centímetros. Entonces fíjense lo que nos está diciendo Apple. La MacBook Air en el lado más alto es un poquito más ancha que la MacBook Pro. Y eso se diferencia porque los pies y la forma en la que está hecha estas MacBooks se afinan a los costados. Pero si realmente comparamos este punto con este punto, la diferencia es realmente menor. Inclusive la MacBook Air termina siendo un poquitito más grueso en este sentido. Pero la forma de cuña que tiene esta MacBook, que es realmente espectacular, es lo que le hace también una apariencia de ser súper fina. Ahora, la diferencia más grande en lo físico tiene que ver con el peso. La MacBook Air pesa 1.29 kilogramos y la MacBook Pro pesa 1.6 kilogramos. Aquí estamos hablando de un poquitito más de 300 gramos, 310 gramos exactamente para ser súper precisos, y se siente completamente la diferencia. Estamos hablando de prácticamente un 15 a 20% de diferencia en peso, y eso es lo que le hace tan bella a esta máquina MacBook Air, tan portable y tan cómoda de llevar en todos lados. Yo al menos soy un fanático de la portabilidad de esta máquina, pero preferentemente sin sacrificar potencia, cosa que, bueno, no se puede tener todo tampoco, ¿verdad? Hablemos de los puertos, ya que aquí sí hay una gran diferencia. Aprovechando los marcos más gruesos de la MacBook Pro, a la izquierda de la máquina, cuando miramos de frente a la pantalla, en la MacBook Air tenemos dos puertos Thunderbolt 3 y en la MacBook Pro tenemos 4 puertos. El primero es un puerto MagSafe de carga, de un puerto dedicado a la carga, permite carga rápida con un cargador de bastante potencia. Luego tenemos dos puertos Thunderbolt 4, estos son puertos mejores que los de la MacBook Air, son más rápidos. Y bueno, tenemos de este lado también el puerto de audio. Este puerto de audio que nos da la MacBook Pro es un puerto de audio mucho mejor. Permite conectar audífonos de mayor impedancia, así que permite una mejor calidad del sonido. Si damos la vuelta, en la MacBook Air solo tenemos un puerto de audio. Este es un puerto de audio básico, no como el que nos ofrece la MacBook Pro. Y en la MacBook Pro tenemos HDMI Full Size 2.0. Esto permite una salida de hasta 4K 60 Hz. Tenemos otro puerto Thunderbolt 4 para que si tenemos, por ejemplo, una conexión que llega solamente de un lado, no tenga que alcanzar el cable hasta el otro lado. Me parece algo súper práctico. Y tenemos un lector de SD card. ¿Por qué? Porque esta máquina está orientada a profesionales, como vamos a ver. Y los SD card para la gente que hace audio, que hace video, que hace fotos, es realmente algo del día a día. Así que muy interesante Apple lo que ha hecho pensando en ese público en esta máquina. Vamos a poner acá uno al lado de la otra y vamos a abrir esta máquina. Vamos a dejarla aquí. Voy a desbloquear con el Touch ID. Y lo primero que podemos ver es la diferencia en el teclado. En la MacBook Pro tenemos un fondo negro que realmente a mí me gusta bastante, estéticamente es bellísimo, versus el fondo de aluminio del chasis, que ha sido, digamos, lo más tradicional en las MacBooks. Aquí podemos ver en la MacBook Pro tenemos una línea de teclas funciones de tamaño completo, o sea, las teclas son exactamente iguales al resto del teclado. Y en la MacBook Air, que siempre hemos tenido también las teclas funciones, pero en este caso las teclas de tamaño un poco más fino, que digamos es la principal diferencia a nivel de estas teclas. Tenemos el Touch ID, en este caso un cuadradito tradicional, y aquí tenemos también el Touch ID en la MacBook Pro, pero digamos en una tecla de tamaño completo también. A nivel funcional, los Touch ID son exactamente iguales, solo cambia la forma de la tecla. Si lo ponemos acá frente uno a otro, vamos a ver las diferencias en el trackpad. Se puede visualizar perfectamente que el trackpad en las MacBook Pro
siempre han sido un poquitito más grandes que el trackpad en la MacBook Air. Esto realmente no hace la gran diferencia. Siempre uno quisiera un trackpad más grande porque es más cómodo, pero a nivel de funcionalidades y realmente en el día a día uno difícilmente puede notar la diferencia por lo bien que funciona el trackpad en general en las MacBooks. Voy a ponerlas otra vez de este lado y así podemos charlar un poco de las pantallas, porque aquí hay una gran diferencia en las capacidades que tienen estas máquinas. En la MacBook Air estamos hablando que tenemos una pantalla Retina de 13.3 pulgadas, 2560 por 1600 píxeles. Aquí en la MacBook Air tenemos 400 nits de brillo en su pico de brillo. Tenemos P3 Wide Color Gamut, o sea, una buena pantalla para colorimetría y capacidades de True Tone. Ahora, en la Mac Pro, que creo que es una de las apuestas grandes que hizo Apple en la evolución de esta laptop, tenemos una pantalla de 14.2 pulgadas. Esta pantalla es Liquid Retina XDR. ¿Eso qué se traduce? Esto es una pantalla mini LED. La pantalla mini LED normalmente tiene los negros más profundos y esa es una de las principales diferencias, y también tiene unas capacidades de brillo mayores, por lo que esta máquina puede llegar a los 1000 nits de brillo de forma tradicional, y cuando estamos viendo contenido en HDR puede llegar inclusive a los 1600 nits de brillo. También es P3 Wide Color Gamut, también tiene capacidades de True Tone. Y lo nuevo, que también es la primera vez que tenemos en una MacBook, es que esta es una pantalla de 120 Hz ProMotion. O sea, es una pantalla que tiene una mucho mayor tasa de refresco comparado con, por ejemplo, los 60 Hz que tiene la MacBook Air. Y al ser ProMotion, lo que hace Apple es controla cuál es la tasa de refresco que vamos a ver en la pantalla según el contenido de lo que estamos viendo. Por ejemplo, si tuviese que estar viendo este video que estoy haciendo, yo lo estoy grabando a 24 frames por segundo. La máquina, en el caso de que estés viendo este video en esta máquina, te mostraría a esa tasa de refresco. No necesita irse a 120 Hz porque el contenido no lo amerita, y de esa manera puede ahorrar batería y optimizar los recursos. Toda esa capacidad y toda esa tecnología está presente en la MacBook Pro, que es, digamos, algo muy valioso. Y podemos ver en estas pruebas de Dolby Vision HDR que podemos lograr negros más profundos en la MacBook Pro con esta tecnología mini LED. Así que aquí, a mi criterio, la MacBook Pro tiene una clara diferencia a favor, y esta capacidad de tener negros más profundos influye muchísimo en la calidad de la imagen, como hemos visto. La pantalla, por lo tanto, a mi criterio, es un punto de demasiada diferencia entre estas máquinas, y uno en el que hay que valorar, pues si buscamos una pantalla de calidad similar como un monitor externo para usar, por ejemplo, con la MacBook Air, esto nos puede llegar a costar unos cientos de dólares con seguridad. Así que bueno, eso es parte de lo que estamos comprando cuando elegimos la MacBook Pro. Perfecto, probemos ahora la cámara web, los micrófonos y los parlantes en estas máquinas, y vamos a hacer pruebas en simultáneo para ver las diferencias. Aquí tengo la cámara y el micrófono de la MacBook Pro. Esta es una cámara de 1080p, como pueden ver, muy buena calidad. Aquí tenemos la cámara y el micrófono de la MacBook Air. Esta es una cámara de 720p, menor calidad, pero ambas máquinas pasan esta imagen por el procesamiento del Apple Silicon, lo que hace que tenga un mejor procesamiento de la imagen. Bueno, podemos ver esta calidad en las imágenes. A nivel de audio podríamos encontrar alguna diferencia, si es que esto se puede sentir. En la MacBook Air tenemos un array de 3 micrófonos direccionales, y en la MacBook Pro tenemos un array de 3 micrófonos Studio Quality. Así que tendríamos que tener una mejor sensación del sonido desde la MacBook Pro. Excelente, vamos a poner acá otra vez de esta manera para tomarlo bien. Y vamos a hacer algunas pruebas de audio en los que vamos a probar los parlantes que vienen incluidos con estas máquinas. En el caso de que muchas personas lo usen, es interesante. Yo normalmente uso mucho AirPods o uso mucho audífonos y normalmente no lo uso tanto, pero para la gente que necesita es interesante lo que trae. Como podemos ver aquí, si colocamos uno al lado de otro, los parlantes en la MacBook Pro son más anchos, o sea, hay más área de parlantes.
Apple nos contó que hizo una mejora importante en la MacBook Pro y vamos a ver si se puede sentir la diferencia en el micrófono. Entonces vamos a empezar estas pruebas. Estas máquinas están con volumen al máximo y vamos a empezar a probar. Super, entonces estas fueron las pruebas de sonido. La MacBook Pro tiene unos excelentes bajos, realmente se siente súper potente, algo que la MacBook Air realmente carece. A nivel de volumen también se puede sentir que la MacBook Pro llega a un nivel de volumen mayor. Se nota que tiene parlantes más grandes, se nota que se ha hecho énfasis en esto. Y bueno, aquí domina la MacBook Pro. Si esto es importante para vos, algo a tener en cuenta. Excelente, hasta aquí tenemos las diferencias físicas y también las diferencias que tenemos a nivel de hardware entre estas dos máquinas. Hagamos ahora un conjunto de pruebas de benchmark. Estas son pruebas sintéticas que al correr la misma prueba en máquinas distintas nos puede dar la percepción de la cercanía o lejanía que existe a nivel de performance entre estas máquinas. Pero como siempre aclaramos, las pruebas sintéticas no deben confundirse con la capacidad que pueden tener estas máquinas de realizar un flujo de trabajo en el día a día con apps y uso real. En primer lugar, usemos Geekbench 5, que es una app que nos permite comparar las CPUs de estas máquinas, así como también las GPU que tienen. Estas pruebas ejecutan tareas comunes como por ejemplo apertura de archivos, apertura de PDF, lectura de bases de datos, etc. Y así puede dar un puntaje de la performance que tienen las máquinas cuando ejecutan esas tareas. Entonces vamos a hacer pruebas ahora de CPU, luego de GPU y vamos a ver cuánta es la diferencia que tenemos en la performance de estas máquinas. Empezamos las pruebas de CPU a la 1, a las 2 y a las 3. La MacBook Pro terminó unos segundos la prueba de performance antes que la MacBook Air y podemos ver los resultados. MacBook Air Single Core 1688 puntos, MacBook Pro 1771 puntos. Recordemos acá hay 8 cores de CPU, 4 de performance, 4 de eficiencia y en la MacBook Pro tenemos 8 cores de CPU también, 6 de performance y 2 de eficiencia. Y esto es lo que hace la diferencia. En el Single Core vemos ya una pequeña diferencia, esto es un poquitito más de lo que vimos de diferencia versus la MacBook Pro. Y en Multicore, ahí es donde hace el gran salto, principalmente por la diferencia entre core de performance y eficiencia. En la MacBook Air tenemos 7665 puntos y en la MacBook Pro 9910 puntos. En Single Core hay una diferencia del 5%, una partecita puede ser una diferencia de error a favor de la MacBook Pro. Y en Multicore tenemos una diferencia del 30%, ya es una diferencia cada vez más apreciable. Pero bueno, eso es lo que uno ganaría con la MacBook Pro. Vamos a pasar ahora a hacer la prueba similar, pero en Compute. Estas son pruebas que intentan forzar la GPU y vamos a ver entonces cómo nos da la diferencia. A la 1, a las 2 y a las 3. Excelente, terminamos estas pruebas. Terminaron prácticamente al mismo tiempo y tenemos los resultados. En la MacBook Air tenemos 17.193 y en la MacBook Pro tenemos 39.080. Estamos hablando de una diferencia importante, prácticamente un 130% de mayor performance en la MacBook Pro. Un puntaje que realmente puede hacer la diferencia en performance en el día a día. Genial, estas pruebas con Geekbench 5 duran unos minutos y a pesar de que son realmente muy buenas para establecer una referencia, no llegan a forzar la máquina. Y eso yo creo que en este caso es muy relevante porque en especial en la MacBook Air no tenemos un sistema de enfriamiento activo
Cuando la MacBook Air se calienta por procesamiento, este baja su performance para poder proteger así los componentes. Es por eso que vamos a hacer ahora una prueba que fuerce la máquina que pueda elevar la temperatura. Para eso vamos a ejecutar un software que se llama Cinebench. Esto va a probar CPU en single core y en multicore. Son pruebas que duran 10 minutos cada una, por lo tanto impactan ya en los componentes y la temperatura. Así que vamos a empezar las pruebas a la 1, a las 2 y a las 3. Y tenemos los resultados. Y aquí podemos ver cómo se amplía un poco la diferencia. ¿Por qué? Porque Cinebench sí tiene la capacidad de forzar un poco más a la máquina y calentarla. La CPU en single core nos dio 1492. En la MacBook Pro nos dio 1531. En la MacBook Air en multicore nos dio 6424. Y en la MacBook Pro nos dio 9569. Esto es aproximadamente un 48-50% de diferencia. Entonces vemos cómo cuando utilizamos software o utilizamos apps que permanezcan en el tiempo utilizando los recursos y de esa manera calienten un poco a la MacBook Air, es allí donde vamos a tener una mayor diferencia, un mayor impacto en la performance en la MacBook Air y por lo tanto una mayor lejanía en los procesos y en la rapidez con la que nos va a responder la MacBook Pro. Así que a tener en cuenta qué tipo de apps y qué tipo de usos son los que vamos a darle a nuestras máquinas para ver cuál es el mejor sistema para ello. Genial, hagamos más pruebas de procesamiento gráfico en caso de que pensemos en apps que utilicen esto. Para eso vamos a ejecutar una app que se llama 3D Studio Mark. Vamos a hacer la prueba Wild Adventure. 3D Studio Mark es un software de muchos años ya que nos ayuda justamente a hacer estos benchmarks en procesamiento gráfico. Entonces aquí tengo Wildlife Extreme como prueba y vamos a darle a la 1, a las 2 y a las 3. Y tenemos el resultado. La MacBook Air tuvo un puntaje de 4155 puntos a 24,9 frames por segundo aproximadamente. Y la MacBook Pro tiene un puntaje de 8422 puntos a 50.4 frames por segundo aproximadamente. Estamos hablando acá que tenemos más del 100% de mayor performance en procesamiento de imágenes, en procesamiento gráfico en la MacBook Pro. Excelente, ahora vamos a ver lo que se refiere a rapidez del SSD. Recordamos que en la arquitectura de Apple Silicon, la SSD es utilizada también como memoria swap, así que tiene un impacto total en la performance del sistema, especialmente cuando las máquinas no tienen mucha memoria RAM, no las hemos equipado con mucha memoria RAM. Entonces el swap normalmente tiene un alto impacto en el uso del día a día. Para esto vamos a usar una app llamada ThisSpeakTest de Blackmagic que nos va a ayudar a hacer este test de lectura y escritura. Así que vamos a empezar la prueba a la 1, a las 2 y a las 3. Genial, y tenemos los resultados. Aquí también un dominio importante de la MacBook Pro. La MacBook Air tiene una tasa de escritura de 1891 megabytes por segundo y la MacBook Pro tiene una tasa de escritura de 4287 megabytes por segundo. Estamos hablando también más del doble de velocidad. A nivel de lectura tenemos 2863 megabytes por segundo en la MacBook Air y 5188 en la MacBook Pro. Aquí estamos hablando del 80% aproximadamente de mayor performance en la MacBook Pro. Sigamos con las pruebas que nos están revelando cosas interesantes en la diferencia de estas máquinas. Ahora hagamos otra orientada al diseño y edición de fotos. Existe una app muy buena que yo uso mucho que se llama Affinity Photo.
Es una alternativa excelente a Photoshop y aquí tenemos una herramienta de benchmark que nos va a ayudar a entender cómo este tipo de apps, por ejemplo, hace acciones de diseño, renderizado, gestiona fotos, y para eso vamos a utilizar la herramienta de benchmark que tiene incorporada esta aplicación. Entonces aquí vamos a correr el benchmark a la 1, a las 2 y a las 3. Entonces veamos los resultados. En manejo de vectores, single CPU MacBook Air tenemos 533 puntos. Single CPU en MacBook Pro 527 puntos. Fíjense, gracioso, la MacBook Air maneja mejor vectores con single CPU. Pero cuando nos vamos a multicore, aquí ya vemos la diferencia. 2191 en la MacBook Air, 2626 en la MacBook Pro. Prácticamente un 30% de eficiencia en la MacBook Pro en manejo de vectores con multicore CPU. Si nos vamos a rasterizado, y no te preocupes si estos términos son un poco raros si es que no estás en el ambiente del diseño, igual las diferencias numéricas nos dan la percepción de lo que puede hacer cada una. Rasterizado multi CPU, 647 en la MacBook Air, 799 en la MacBook Pro. Rasterizado single GPU, fíjense cómo pasamos ahora a utilización de GPU para esta tarea, 7977 en la MacBook Air, 15947 en la MacBook Pro. Mucha ventaja aquí porque utilizamos la GPU para esta herramienta. Vamos a pasar a tareas combinadas de multi CPU, 643 en la MacBook Air, 816 en la MacBook Pro. Combinada single GPU, 8199 en la MacBook Air, 14704 en la MacBook Pro. Así que podemos ver que a nivel de diseño gráfico, edición de fotos, edición de imágenes, herramientas como Affinity Photo, que también podríamos extrapolar esto a lo que sucede en Photoshop o en herramientas similares, podemos ver la diferencia en performance en que la MacBook Pro tendría una mejor performance para estas herramientas. Genial, vamos a ver ahora cómo estas máquinas trabajan en la web. La experiencia de rapidez en lo que se ejecuta una página web es radical para sentir que la máquina es realmente rápida. La velocidad con la que una página se abre tiene que ver una parte con la página web per se, pero también mucho con cómo el sistema procesa JavaScript y todo el código del sitio. Para probar esto vamos a usar una web llamada speedometer.com y nos va a dar el puntaje para estas máquinas. Hagamos entonces esta prueba a la 1, a las 2 y a las 3. Excelente, tenemos los resultados. Aproximadamente esta página hace unas 480 pruebas de código y nos saca este resultado. Fíjense, 266 puntos en la MacBook Air, 268 puntos en la MacBook Pro. Esto quiere decir que cuando utilizamos herramientas web, normalmente la potencia que tienen estas máquinas no hace una gran diferencia y esto es algo muy relevante. Excelente, culminamos todas las comparaciones y analicemos lo que nos arrojan estas pruebas y lo vamos a hacer desde la perspectiva de lo que normalmente usa la gente. Ayer hice una encuesta en mi cuenta de Twitter @rodri_roy donde consulté cuál es el uso que normalmente le dan a su laptop, orientado justamente a lo que podría salir en este video, y esto fue lo que me dijo la gente. 19% de las personas normalmente utilizan su laptop como un uso familiar o un uso de entretenimiento. 43% de las personas utilizan su laptop para tipo de herramientas de ofimática, estudio o herramientas de oficina. 11% de las personas utilizan estas máquinas para edición de fotos, edición de video o creación musical. Y 27% de las personas utilizan para, por ejemplo, desarrollo de software o todo lo que tiene que ver con el ambiente IT. Entonces fijémonos que casi el 62% de las personas usan su laptop para un uso familiar, entretenimiento, estudio, oficina, podemos agrupar. 11% lo utiliza para fotos, videos, música, o sea, creación de contenido, y 27% para desarrollo de software o similar. ¿Y por qué esto es relevante? A mi criterio, con las pruebas que hicimos, tenemos dos excelentes máquinas, realmente brillantes, que ofrecen mucho valor, pero se sitúan en lugares totalmente distintos, porque también se sitúan en rangos de precio totalmente distintos. La MacBook Pro D14 gana por lejos en pantalla, en puertos,
en hardware como la cámara, el micrófono, los parlantes. La SSD es más rápida, una performance entre 30 y 50% más rápida, esto ya afectada también por temperatura en la MacBook Air, y en general más del 100% de performance adicional en lo que se refiere a la GPU. Entonces realmente la MacBook Pro de 14 a nivel de todo lo que nos ofrece está muy por encima de la MacBook Air. Y podemos decir que la MacBook Air gana también por lejos en portabilidad y gana en precio. Entonces el conflicto que era muy probable que tengamos como resultado de estas comparativas es que ambas máquinas son excelentes a mi criterio y en mi experiencia de uso las recomiendo completamente, pero son para diferentes personas y son para diferentes usos. Si sos parte del 62% que necesita una máquina para uso de la familia, oficina, entretenimiento, sea esto navegar en la web, que vimos el mismo puntaje, escuchar música, ver videos, ver YouTube, estudiar, leer PDFs, tareas similares, yo creo que la mejor decisión es la MacBook Air. No tiene sentido para este tipo de tareas ir a una MacBook Pro. No vas a poder navegar más rápido, no vas a poder ver videos más rápido, no vas a poder escribir o hacer un blog o hacer una presentación en menos tiempo porque tengas una MacBook Pro. No vas a sentir la diferencia porque este tipo de tareas no exigen a la máquina para poder hacerlo. Pero si realmente vas a sentir una gran diferencia en tu tarjeta de crédito, pues hay $1000 de diferencia entre estas dos máquinas. Ahora, si sos parte del otro 38% aproximadamente que usa su laptop profesionalmente, que producís trabajo, que de alguna manera es una herramienta para trabajar, sí creo que la MacBook Pro es una máquina que ofrece un valor enorme. Por ejemplo, si diseñas o haces colorimetría, comprarte un monitor externo con la calidad de la imagen que tenés en la MacBook Pro, estamos hablando de que estarías gastando como mínimo unos $500 y ahí podemos irnos para arriba hasta miles de dólares. Entonces, de la pregunta inicial de ¿cuál deberíamos elegir entre estas dos? Podemos concluir a mi criterio que ambas son una gran opción. Estamos frente a las máquinas que a mi criterio tienen más valor en el mercado actualmente, solo que para públicos totalmente distintos, y realmente entender cuáles son las necesidades que uno tiene para elegir la máquina que realmente es el mejor valor para el dinero es algo muy importante. Me encantaría saber si coincidís conmigo en los comentarios. Sería buenísimo que me puedas comentar si vos estás entre el 62% de las personas que tienen un uso para una MacBook Air o estás entre el 38% que usa la laptop más profesionalmente y necesita una herramienta de trabajo. Me encantaría saber cuál es tu perfil y así complementamos la estadística de Twitter, que sería espectacular. Espero que este video te haya servido para que puedas analizar mejor dónde poner ese dinero, esos dólares que tanto nos cuesta ganar, de la mejor manera. Si realmente es así y te sirvió, te pido por favor tu ayuda. No te imaginas lo que ayuda a este video. Un like, un comentario, es todo lo que necesito para poder seguir trayéndote este tipo de videos. A diferencia de canales grandes, comprar estas máquinas es un gran esfuerzo y realmente necesito tu ayuda para poder seguir creando este tipo de contenidos. Además, por supuesto, vienen más comparaciones, mucho más contenido de Apple, de Macs, de macOS y todo lo que te interesa. Así que si no querés perderte de nada, lo mejor que puedes hacer es suscribirte al canal y tocar la campanita. Fue un placer tenerte hasta aquí. Gracias por haberme acompañado hasta el final del video. Espero que este video te haya gustado. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!